Y pues, antes que nada, pues comencemos con un aplauso para Osiris, que nos empiece a platicar de esta antología que debe ser una de cuantas y no es la primera a lo mejor ni la última, ¿verdad? Entonces, pues vamos viendo. Bien, mi nombre es Diana Osiris Mendívil. Diana Osiris es nombre, diosa griega y diosa egipcia. Ahí estamos, ¿sí? Y bueno, y yo estoy aquí como representante en este stand de editores independientes, mexicanos independientes, en la cual pues estamos teniendo una gran experiencia con respecto a la promoción de libros, a las presentaciones. Y pues bueno, en esta ocasión les traemos un libro que es una antología de 6 escritoras subcalifornianas, ¿sí? No es una antología únicamente mía, yo participo en ella, pero las demás compañeras no vinieron, pero tenemos aquí a Lourdes Sanguiano, que también es participante de esta antología. Entre ellas está Leticia Garriga, Lourdes Sanguiano, Rebeca Gutiérrez, Diana Osiris, su servidora. Tenemos a María de Jesús Eseña, que es otra compañera que también está escribiendo, y Lluvia Cualquisco, algo así. Vamos a todas que van a ver este video y para que vean que se les da sus créditos. Así es, este libro nace a la luz de unas velas y una copa de vino entre varias compañeras antes del Día de Muertos. Y pues alguien dijo por ahí, ¿por qué no hacemos una antología de cuentos de terror? Y lo vamos a leer a la plaza. Claro. Entonces nos pusimos a buscar los cuentos que estaban más o menos tétricos, algunos de ellos muy buenos trabajos con respecto a la estructura, el arte, ¿sí? de contar cuentos. Y pues compilamos el trabajo y nos dimos a la tarea de construir el libro, y bueno, pues aquí lo tenemos ya para poderlo compartir con esos lectores que les gusta un poquito el terror y el misterio, ¿sí? Y una vez este libro en las manos, pues nos fuimos a la plaza a leerlo. Montamos el Día de Muertos, unos días antes del Día de Muertos montamos un pequeño espacio con decoraciones de Halloween, y pues nos pusimos a contar nuestros cuentos entre la oscuridad y la media luz de las velas. Estuvimos contando estos cuentos y bueno, nos atrevimos a traerlo a la feria del libro, y pues qué bueno que nos han abierto los brazos en esta corporación de grandes emprendedores, porque están haciendo un trabajo magnífico con la promoción de los libros. Me gustaría comentar algo, por ejemplo, pues nos estamos dando cuenta que hay bastante material de terror aquí. ¿Por qué? Pues, quién sabe, a lo mejor resulta que en estas épocas en México empieza a ser el terror o el horror el tema más escrito. Podría serlo, pero eso se va a saber a futuro. Y tengo una pregunta en este caso, suponiendo una escala de terror, ¿qué nivel le darías del 1 al 5? ¿Qué tan de terror es? Pues, ¿es terror para jóvenes, para niños, adultos? Creo que es un terror suave, no es un terror tan terrorífico como sabemos que hay muchos, ¿verdad? Yo creo que
Un 3. Tres. Un 3, sobre todo porque te voy a decir que hay unos estilos no es terror, es misterio. Es como las historias que nos contaban los abuelos a la luz de una fogata, cuando vamos a la playa y empezamos a contar cuentos, ¿sí? No es tan terrorífico, no como lo están manejando ahorita, por ejemplo, la cinematografía, que es uno de los medios visuales que tenemos para el terror. Sinceramente hay unas que yo no me atrevo a ver. Me acuerdo en aquellos tiempos, una que me dio terror, fue la primera que salió del Exorcista, ¿sí? Pero más niña, a mí me encanta la literatura de terror. Cuando era niña, yo me acuerdo, a mi pueblo llegó la televisión por ahí en el 68, yo soy del 64, 68, 69, mi mamá compró la televisión como hasta los 70, más o menos. Pero me acuerdo que yo me cubría, mi mamá me mandaba a dormir, pero la tele estaba encendida. Había que ver la tele, pero yo la veía por un hoyito de mi cobija, porque pues no me atrevía a verla porque me daba mucho miedo. Pero no dejaba de verla tampoco. En aquel entonces me acuerdo haber visto La Llorona, la película mexicana La Llorona, preciosa, una película increíble que daba miedo. Me tocó ver las películas de vampiro de Germán Robles. Esas películas me encantaban. Ahorita es el vampiro mexicano más famoso. Internacionalmente fue considerado como un personaje exquisito para el vampiro. Y pues los efectos de la televisión en aquel entonces, de nada más alumbrar la parte de los ojos y hipnotizar a la muchacha, wow, era increíble. El hombre lobo, me acuerdo. Entonces, yo sí soy amante de la literatura de terror, de ese tipo de terror. Ya en la actualidad, el terror que nos manejan como esa figura del payaso, la película, eso me pareció, no sé, o sea, para mí no la pude ver. ¿Grotesca o porque no era de calidad? Por grotesca, más que todo por grotesca, por esas imágenes. Bueno, a mí me encantan los payasos, pero hacer de la figura del payaso algo terrorífico, o sea, me ha parecido, no sé, no me gusta. En cuanto a las historias aquí, bueno, algunas son más artísticas que terroríficas, más un poquito de misterio, ¿sí? Como por ejemplo La Cita, es un cuento corto de una maestra universitaria ahí en La Paz, de la UAPS, de Leticia Garriga. Es una... Sí, ella es una autora muy buena en cuanto a la escritura ya como arte, ¿sí? No como la escritura narrativa simple y sencilla, no, está muy bien trabajada como algo artístico y eso es lo que me encanta. Tenemos otra autora que es Rebeca Gutiérrez. Rebeca Gutiérrez tiene un talento para narrar y es algo que acaba de descubrir y tiene muchos cuentos. Ella tiene muchos cuentos y muchos de sus cuentos son sueños. En este caso, por ejemplo, nos presentó un cuento aparentemente de fantasmas. Un personaje que de pronto está en su sala, empieza a ver como que llueve, como que se nubla, sale y se da cuenta que hay un eclipse. Y con la luz que irradia el eclipse, con esa media luz, se empiezan a ver una especie como de fantasmas, de seres colgando en el cielo.
pero seres que también se escurren en eso que están arriba, se van escurriendo también y van soltando una especie de goma, de algo que se... Plasma. Sí, como plasma. Entonces, cuando ella está contando todo eso, nos va llevando de la mano, sintiendo que estamos frente a ese espectáculo entre un eclipse, entre la luz del día, y de pronto desaparece todo porque sale nuevamente el sol y aparentemente ella sale de ese estupor, se presenta, pero hay pequeños detalles de su gato, del perro, de algo que de pronto le hacen pensar en qué fue lo que ocurrió. Porque su gato apareció con la falange de un dedo. ¿De dónde sacó la falange el gato? Entonces, allí es donde entra el misterio. No es tanto el terror que estamos viendo en otros autores, sino más que nada algo de miedo, de estupor, de impresión ante aquello que está sucediendo. Entonces, ese tipo de literatura más suave. Pues hoy en día es verdad que el terror se está haciendo muy en las películas, pues tiene mucho que ver con los impactos, pues que grita y pues te asusta. Y en estos casos pues mencionas, incluso puede ser hasta más terror psicológico, ¿no? Algo que se va trabajando en la mente o algo así. Una cosa paranormal, vamos a decir, o extranormal también. Y te tengo una pregunta igual, ¿crees tú que hay un horario y un lugar para leer este tipo de literatura? ¿Podrías leer terror en la mañana, por ejemplo? Y sentir miedo o no se busca sentir miedo? ¿O qué me puedes decir de eso? Por ejemplo, para este libro, pues los muertos no siempre descansan. ¿En qué momento crees que es el mejor para leerlo, por ejemplo? Mira, yo creo que nosotros, por ejemplo, trabajamos esta literatura también con los niños. A los niños no hay que hablarles de mucho terror. Hay que darles un terror suave porque son niños. Yo creo que va a depender de cada persona el gusto, el espacio. Yo soy jubilada, tengo todo el tiempo libre y para mí leer en la mañana, en la tarde o en la noche a veces no me, ¿cómo te diré? No tengo esa excepción de decir, ay, yo solo puedo leer el terror por las noches para poder sentir el terror. No, quizá porque yo los leo desde otro punto de vista. Cuando uno estudia letras, uno ve la literatura y lee la literatura desde el punto de vista de la estética, desde cómo está construida la historia, desde el revisar qué verbos está utilizando, qué adjetivos está aplicando para dar las sensaciones al lector. Entonces, cuando uno lee desde esos puntos de vista, entonces ya para uno cambia un poquito la visión de lo que es el terror, de lo que es el misterio. Para mí es más impactante ver una película. Eso sí, lo visual me cambia. Eso sí, lo visual para mí me cambia totalmente el aspecto del terror. Pero en la literatura no me es terrorífico. Entonces, este libro tal cual lo orientarías también para jóvenes que están en la secundaria, vamos a decir, algo así, preparatoria también. Igual como dices, hay terror muy como gore, se le llama, ¿no? Que ya es muy explícito, que les puede incluso alterar ciertos comportamientos, que les puede dar ciertas ideas que no van para esa edad, ¿no? Por ejemplo. Y en este caso es un poquito más ligero, pues aquí veo, pues dice el diario de Arlet, por ejemplo. Ese viene aquí, no, ese era otra parte, ¿verdad? A ver, platícame un poco de las bailarinas, por ejemplo. Las bailarinas es un cuento
de María de Jesús Ezeña. Ella es una escritora de novela, muy buena novela tiene, ahorita acaba de publicar Ermitaña, sí, pero en este cuento habla de un personaje, de un personaje que nos está narrando cuando ella iba y le daba de comer a las tías, a una de las hermanas. Habla del papá, de la figura del papá, y de pronto sientes como que el papá es un fantasma. Y le dice, y ahora te veo con ese camisón, ya no te quieres ni arreglar, te veo con ese camisón. Y dentro de la rutina que ella lleva es ir a darle de comer a la hermana, ir a la casa y mantenerse quieta y hacer lo que tiene que hacer, y de pronto está acostada viendo cómo las sombras se mueven desde su cuarto, desde su cama, está viendo cómo las sombras se mueven y parecieran bailarinas. Y en eso que ella está contando y está narrando todo lo que está sucediendo con su hermana, con su papá, cómo se siente de sola, va analizando también dónde está ella, qué ha hecho de su vida. Y al final se nos descubre que la hermana, ella le iba y le daba de comida a una cueva. Y pensábamos que la hermana estaba en una cueva, pero no era así. Todo lo que ella estaba diciendo, todo lo que ella estaba contando, era desde un hospital de un psiquiátrico. ¿Por qué? Porque su mente estaba trabajando, pero nos va llevando de tal manera la narrativa que nos va mostrando una mujer que está sola, una joven que está sola, con un padre solo, con una hermana que está a la que le lleva comida constantemente, y que le dice a la hermana que ya no quiere comer, que ya no quiere probar los alimentos, pero uno piensa que todo eso es una realidad y no, todo está en su mente. Entonces el misterio no es tanto como terror, sino más bien misterio. Por otro lado están un par de historias también que se retoma a los clásicos, como el lobo, ¿sí? Una mujer que es loba se convierte, se transforma en loba, que Lourdes nos regala en esta antología de cuentos, retomando uno de los personajes clásicos de la literatura de terror, que es una mujer lobo, ¿sí? De cómo se engaña al novio y se lo lleva para poderse vengar de una rencilla familiar. Esa es la noche de la luna llena. Esa es la noche de la luna llena, ¿sí? Un cuento de Y también le sale pelo y todo. sí, se transforma. El personaje, al final de cuentas, se tiene que transformar, porque tiene que dejar ver lo que es, ¿sí? Tenemos un par de leyendas ahí, ya es por parte mía, 2 leyendas. Bueno, una leyenda y una historia de un recuerdo de cuando era niña. Tendría yo como unos 5 años cuando mi madre me llevó a vivir a una casa. En el pueblo, pues las casas todavía eran construidas con materiales naturales, como es la vara entretejida para hacer las paredes y los techos de palma. En aquel entonces no había ni luz, me acuerdo, tenía yo 5 años. Y me llevó a vivir a esta casita que era un solo cuarto, una construcción de 4x4, donde para mí era como una casa de bruja. ¿Sí? Yo veía alacranes y veía arañas y veía... Esa casa, hasta hace unos 4 o 5 años, todavía estaba en pie. Atrás de ese cuarto estaba una especie de cocinita, pero toda totalmente oscura.
ahumada por la leña, el humo de la leña, y y cuando yo me asomaba, así nada más, porque jamás entré, en un mes y medio que estuvimos ahí, jamás entré a ese cuarto de cocina, porque me daba miedo. Y yo sentía que de allí iba a salir una bruja. La imaginaba con las manos enjutas, uñas largas y una nariz largota con una verrugota en medio. Entonces, cuando fui hace como 5 o 6 años para allá y fui, me planté precisamente en la esquina de esa casa, pues empecé a recordar cómo era esa casa. Pero además traje otros pasajes de esa rutina que hacía mi madre conmigo a las 8 de la noche por las calles, saliendo del centro de salud a la casa, horrible, tenebroso, un lugar donde hay mucha vegetación y había una especie como de túnel por la calle, de túnel de bambú. Entonces, para mí son recuerdos que me encantaba escuchar el sonido del bambú rozando en las puntas y escuchando esa música de silbidos de viento. Entonces allí precisamente, entre medio de ese bambú, hay una tumba de un muchacho que mataron a principios del siglo pasado. Lo mató un amigo. Y la gente pues puso una cruz, y ustedes saben, en las tradiciones culturales de todos los pueblos, donde matan a una persona, plantan una cruz y el presente va pasando y le deja una piedra. Le va dejando una piedra de tal manera que se va haciendo un montículo. La gente empezó a tenerle fe al ánima, le llaman el ánima del callejón, ¿sí? La gente va y le pide milagros. Incluso la narración que hay es de una noche que unos jóvenes velan el ánima del callejón porque le ha otorgado un milagro a esos jóvenes. Y para pagarle por sugerencia de la abuela de uno de los muchachos, que vayan a pagarle de esa manera. Porque le decían ellos: abuela, nosotros no tenemos dinero para pagarle, ¿qué le vamos a comprar al ánima? Ella no quiere, dice, ella no quiere que le compre nada, lo único que quiere es que estén con ella, que crean en ella, vayan a velarla una noche. Y sí, se les concede el milagro y ellos velan a ese ánima durante toda la noche. Y ahí ocurre un suceso, pues un poquito tenebroso, ¿verdad? Un poquito tenebroso. Esa historia yo se la he contado a los niños, les encantan las historias de terror a los niños. Es más, yo he querido contarles cuentos de Quiroga a los niños y se me duermen o empiezan a andar jugando, a andar brincando, hasta que les digo: ¿quieren una historia de terror? Les cuento una historia de terror, les cuento esa historia precisamente porque llega un momento donde tiene que ser tétrico, ¿no? Cuando uno va pasando por debajo de ese túnel, cuando se escuchan todos los sonidos de la noche. Entonces, eso es precioso para los niños. A mí me encanta eso. Las tradiciones me encantan cuando los abuelos, cuando los tíos, los primos nos reunimos y empiezan a contar esas historias que les han pasado, sobre todo en los pueblos, y más en un pueblo como el mío. Un pueblo donde hubo un hacendado, llegó y conquistó la tierra y plantó cada árbol de fruta que hay en esa tierra. Ese lugar se llama El Dorado Sinaloa. Entonces yo saqué de ahí esa historia porque siempre hemos tenido ese símbolo que se ha hecho parte de una cultura y tradición. Creer en los ánimas, en las ánimas no sé por qué tenemos esa tradición, pero creo que el ser humano por naturaleza necesita creer en algo, ¿sí? Y pensamos que un ánima puede interceder de mejor manera ante Dios, está más cerquita de Dios que nosotros mismos, y bueno, esa es la cultura que tenemos los mexicanos.
y yo creo que no solamente en México, en muchos lugares, parte de esa cultura. La otra historia de la casucha, bueno, pues ya se las conté. Son las dos historias con las que yo participo. Lulú participa con otras dos historias. La mansión embrujada de Lulú, sí, que también ahí nos vamos dando. Entonces somos 6 autoras que nos reunimos para contar historias un poquito no digo que terroríficas, pero sí con cierto sentido de misterio y de miedo. Bueno, pues espero haber contestado tu pregunta. Está muy bien, pues aquí para que conozcan un poco de este libro, Los muertos no siempre descansan, que me mencionas, surgió en una reunión tomando unas copitas de vino. Y que se dieron cuenta que todas tenían unos cuantos cuentos de terror y dijeron, bueno, pues así vamos formando nuestra antología, así como dicen, vamos formando nuestro círculo de lectura, pero ahora la antología de terror. Y también pues lo que veo es una manera que les sirve a ustedes para empezar a promover pues también la cultura, también para conservar en este caso las leyendas urbanas o las tradiciones, ¿no? Porque es como en Navojoa, Sonora también hay una leyenda urbana que está frente a la iglesia del Sagrado Corazón. No sé cómo esté hoy en día, pues, pero es una casa también que está como abandonada. Y decían, esta casa ni te acerques ni nada porque ya está maldita, porque resulta que hace unos 100 años, 50 años, pues vivía una familia, pero se murió el papá. Y la mamá se quedó con el hijo y empezaron a tener este incesto, pues digamos, y que Dios los castigó y los convirtió en serpientes a los dos. Entonces se supone que cuando entras a la casa hay 2 serpientes ahí que hay armas. O también la otra leyenda está que se aparece el diablo en un antro, ¿no? En un bar, que llega así bien vestido y que baila, y que tiene una pata de gallo, otra de caballo, y que después se empieza a oler azufre y todo esto. Pues son como formas del miedo a lo desconocido totalmente, pues es el misterio, la imaginación y también la precaución también de tener como a los niños, ten cuidado, pues puede haber fantasmas, pero a lo mejor no son fantasmas, simplemente no vayas a donde te puede pasar algo, ¿no? Pues, yo creo que si hablamos de tradiciones, pues yo creo que en todos los pueblos, porque díganme, en su pueblo nunca han hablado de la Llorona. Ay, por ahí por un lado de mi casa con mi mamá, en ese pueblo que le estoy hablando donde nací, hay un canal de agua que va y surte al ingenio azucarero. Vengo de tierra cañera. Y mi mamá constantemente decía, hoy escucharon el grito, la Llorona. Y nosotros se nos ponían los pelos de punta. Imagínense, y en aquel tiempo en que no había ni luz, pues más todavía. ¿Tú crees que íbamos a salir a la calle a jugar? Claro que no, nunca íbamos a salir a jugar. ¿Sí? O si se soltaban los perros aullando, hoy acaba de pasar en la muerte. Y se sentía el silencio en el espacio, en el viento, en todo. Híjoles, y a uno se le enchinaba la piel. No, ese es el bichi. Para nosotros ese es el bichi. Sí, entonces yo creo que la tradición oral es muy bonita y muchas veces nos hemos olvidado de rescatarla. Pero lo que es más, hemos olvidado hasta continuarla con nuestros nietos. Ya no nos reunimos con ellos para contarles los cuentos orales que teníamos de la tradición oral de nuestros pueblos, la carreta de la muerte, por ejemplo, Dios mío de mi vida, o el muerto de las cadenas, que anda arrastrando sus cadenas. O sea, son tantos y tantas historias orales que traemos, y no solamente es exclusiva de un pueblo, ni de una, ya está extendida toda la historia oral, pero
la estamos perdiendo. La estamos perdiendo porque los abuelos no nos damos ese tiempo para platicar con los nietos. O los nietos están muy distraídos con su celular. No les interesa tampoco, pero es que tampoco nosotros hemos provocado. Las historias de terror a los niños les encanta. Y cuando ellos son adultos, al igual que nosotros, lo fuimos niños, ahorita estamos diciendo, me acuerdo cuando mi mamá, me acuerdo cuando mi abuelo contaba esto, contaba lo otro. Entonces, la literatura no solamente debe de servir para dejar una historia escrita. Nosotros debemos continuar con la tradición oral. Y yo creo que eso es lo más importante, porque establece una relación de comunicación entre los niños. Nosotros estamos tratando de llevar a las secundarias, a las primarias, este tipo de historia. Estamos fomentando la literatura en grupos de niños, casas de niños, jóvenes de secundaria, allí en nuestro lugar de residencia, precisamente para poder fomentar la literatura. Somos activistas de la literatura, de la escritura. Otra de las compañeras es maestra de 6º grado y ella promueve la literatura en su grupo. Todos sus niños saben contar cuentos, todos sus niños escriben historias, porque ella se preocupa por la literatura y es algo extra que hace. Como maestra, no se limita solamente a decir, mi programa dice que yo debo de hacer esto. No, entonces ya depende de nosotros, es cierto, pero creo que el movimiento de la literatura pues está en los que tenemos conciencia sobre que la literatura es un elemento pues para enriquecer la cultura de los niños, para hacerlos lectores, para inmiscuirlos en las letras, irlos llevando poco a poco de la mano. Entonces, pues ya entendiendo el concepto, pues por ejemplo, veo este libro más allá de una lectura, incluso lo veo como una práctica para que el adulto pueda pasarlo al joven, como decir, compra este libro, léelo, pero más que léelo, úsalo para tener algo que compartir a tus nietos, como dices, porque aquí ya hay cuentos cortos que a ellos sí los pueden asustar y a lo mejor a uno pues ya no, pues a mí pues que me da miedo nomás los militares o algo así, pues algo real, lo que sea un narco. Pero en este caso más bien es como para pasar este tipo de tradiciones. Y pues bueno, pues para ir cerrando, pues vamos haciendo una ronda de preguntas, a ver si alguien tiene alguna duda por aquí. Va una, alguien más, dos, alguien más, una pregunta. Pues vamos empezando y si sale una pregunta, pues vamos bien. Mira, en la experiencia puedo decir que los muertos no siempre descansan. Hay algunos que andan vagando, sobre todo por las circunstancias en que han muerto, ¿sí? Incluso muchas veces me he preguntado yo misma, ¿qué pasa cuando te mueres? Pero resulta que sí tuve una experiencia con un conocido que en el trayecto de que él estaba muriendo o ya había muerto, no lo sé en realidad, llegó a tocarnos la puerta. Era un accidente, no supimos por qué tocaron la puerta, estábamos junto a la puerta pues, no nos tardamos ni 3 segundos para abrir la puerta cuando la tocaron y no había nadie, eran 3 toquidos y fueron fuertes. Cuando salimos, buscamos techo, calle, no había nada. A las 7 de la mañana nos avisaron que ese amigo había muerto en un accidente trágico, estudiante de medicina,
jovencito, que tenía una cara de ángel. Posteriormente, resulta que él era muy amigo de mi hermano. Allí es donde entra la pregunta, ¿descansan? Yo creo que no descansan, porque llegaron unos muchachos, mi hermano trabajaba en el centro de salud, llegaron unos muchachos preguntando por mi hermano, venimos a buscar a Beto, mi hermano se llama Alberto. Nos dijo su amigo que aquí nos podía ayudar él para que nos atiendan, tuvimos un accidente. Dice, ¿y dónde se accidentaron? No, pues en fulana parte. Y ahí estaba un amigo, un muchacho joven, y nos dijo que viniéramos con Beto para que él nos atendiera. Mi hermano es médico también. Entonces, mi hermano alcanzó a escuchar, ¿no? Se puso, eso fue a los meses de que él se había accidentado. Mi hermano todavía estaba a flor de piel, la muerte de su amigo. Entonces se puso mal se puso. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿los muertos descansan? No, yo creo que a veces no descansan, porque todavía tienen muchas cosas pendientes aquí con nosotros. Las energías, acuérdense que las energías quedan en el aire. Nada se destruye, todo se transforma. Esa es la teoría. Y nosotros pensamos que las energías de los muertos están también con nosotros. ¿Cuántos de ustedes no han sentido a un lado, a un familiar, el espíritu de alguien? A mí misma me ha tocado que me han agarrado de la mano en la noche y estoy sola. Entonces, ¿descansan los muertos? No. Entonces, de esto se trata. ¿Sí? Es un trabajo que esperamos que en una próxima edición podamos ser más compañeras que se estén uniendo a esta obra, porque en realidad pretendemos hacerla crecer. Gracias. Pues felicidades a todas las autoras. Es un libro que se oye muy interesante. Ahorita que hablabas de cine, me acordaba yo de la película Hasta el viento tiene miedo. No se necesita demasiado para causar temor. Así es. ¿Tienes más libros? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Vas a entrarle a otro género? Pues nosotras, ya lo sé. Pero en tu personal, ¿le vas a entrar a otro género? Bueno, mira, es poco el cuento, la escritura que yo hago como cuentista. Lourdes sí tiene varios trabajos ya como cuentista. Las demás compañeras también tienen cuentos, entonces sí pensamos hacer antologías. Yo pienso que estamos en el camino y ya empezamos, y como todas las mujeres somos necias, empezamos y vamos a seguir. Y nos vemos en una próxima film por aquí, en escritores mexicanos independientes, porque creo que es la oportunidad que estábamos esperando. Si no nos quieren las grandes editoriales, nosotros podemos integrarnos aquí, sobre todo cuando somos mujeres. Parece ser que somos más mujeres que hombres. Los hombres no quieren pasar a sentarse con nosotros y a platicar y a escucharnos. Entonces, las mujeres tenemos mucho empuje. Somos emprendedoras, somos valientes, en realidad somos valientes. Mi género es más poesía, prosa poética. Sí escribo cuentos, pero escribo poco, ¿sí? Y pocas historias. Lo que estoy tratando ahorita es de rescatar un poquito algunos espacios de mi pueblo, porque se queda en la añoranza. Mi pueblo está cambiando, la naturaleza se está perdiendo y era un pueblo lleno de vegetación. Entonces, estoy tratando de rescatar muchas de esas cosas ya con narrativa. Pero sí, estamos en escritura y yo creo que cualquier género se nos puede dar. Cualquier género se nos puede dar. Gracias. Pues un aplauso para Diana Osiris.
muy interesante. Los muertos no siempre descansan. Si quieren, aquí está la venta exactamente. Y les hacemos una promoción. Si se llevan el libro de Los muertos no siempre descansan, les vamos a regalar Voces Sudcalifornianas en la Literatura. Es un compendio de autoras que están trabajando en Baja California Sur, Los Cabos, ¿sí? Desde Guerrero hasta la punta de Baja California Sur, para que se puedan llevar no solamente este libro, sino que se lleven también Sudcalifornianas en la Literatura y las conozcan. Así es, y pues que aprovechen que aquí está para que les firme el librito también. Aquí estamos. Entonces, pues muchas gracias, otra vez nuevamente un aplauso y seguimos, por si ya están aquí sentados, pues esperen unos momentos porque seguimos con la cartelera.